Ahí estamos. Bien, buen día. Hoy tenemos que ver, vamos a tener una clase más corta hoy, ¿sí? Vamos a ver Yersinia, las especies de Yersinia, Campylobacter, y después le voy a dar listeriosis, ¿sí? Que es una patología que a veces suele dar, ¿sí? Brotes esporádicos, ¿sí? Por justamente esta bacteria que fundamentalmente tenemos que tener mucho cuidado con las mujeres embarazadas, ¿sí? Porque la transmisión materno-fetal a veces puede ser compleja. Y la clase que viene, que vamos a terminar con todos los géneros bacterianos, vamos a ver todos los que nos quedan desporulados. Vamos a ver Bacillus cereus y los dos clostridios, ¿sí? Clostridium botulinum y perfringens. Con eso terminaríamos todo lo que es bacterias. Es decir, que ya yo diría que para la próxima clase, que es el miércoles próximo, tengan ya hecho el resumen justamente de bacterias y un listado de preguntas como para poder ya apuntar para el tema del parcial, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, comenzamos. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Bien. Vamos a ver las especies de Yersinia, ¿sí? Esta bacteria en el escenario microbiológico es una bacteria que ha dado grandes episodios de gastroenteritis, pero muchas veces se la confunde, también se la confundió con otras especies de géneros bacterianos que colonizan el intestino, con lo cual a veces los aislamientos fueron recién el puntapié inicial para comenzar a ver justamente la patología que podría producir estas especies de Yersinia. Bien, ¿quién es? Fíjense que son también, vieron que venimos hablando justamente de todo el género Enterobacteriae, pues justamente las enterobacterias, como habitan en el intestino, tanto de animales como del hombre, o sea, generalmente de todos los mamíferos, es muy común encontrarlas en alimentos, ya sea o por bien, por la contaminación que se puede producir en la evisceración, ¿sí? Cuando generalmente se saca todo el contenido intestinal, o bien por los manipuladores. Fíjense que son los primeros cocobacilos que vamos a ver. Acá hay que tener mucho cuidado cuando uno hace las coloraciones de Gram. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan aproximadamente lo que habíamos visto en la primera clase, cuando uno realiza la coloración de Gram, tiene que fijar el preparado al portaobjetos. Y yo les dije que había dos formas de fijarlo. Una forma de fijarlo era a la llama y la otra era con metanol. Y a veces se pueden usar las dos, ¿sí? Para generalmente prevenir esto de que cuando uno hace los lavados arrastra material. El tema es que cuando uno dice fijar a la llama, no es colocar el portaobjeto encima del mechero y dejarlo, sino flamearlo, o sea, hacer pasajes, 2 o 3, no más. ¿Por qué? Porque la alta temperatura hace de que justamente haya una mayor actividad cinética a nivel de cualquier tipo de elemento acuoso, ya sea intra o extracelular, y esto hace de que las células se puedan ver a veces magnificadas en su tamaño, o muchas veces se ve esto, que uno piensa que son cocobacilos y en realidad son bacilos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Fíjense que también son gram negativos, anaerobios facultativos, no esporulan, y en este caso empezamos a ver los primeros psicrótrofos, que son bacterias que pueden crecer en temperaturas de refrigeración. Con lo cual acá, muchas veces, fíjense que la temperatura óptima está por debajo de los 4 grados centígrados. Es decir, que tenerlo en condiciones de refrigeración a veces sí, no asegura el crecimiento, aunque es lento y paulatino. Estas bacterias, ustedes recuerden que la curva de crecimiento exponencial de un psicrótrofo a un mesófilo, sí, la pendiente es muy distinta, pero igual si uno le da tiempo para que estas bacterias puedan crecer en un alimento en refrigeración, lo pueden hacer, ¿está claro?
El pH óptimo, fíjense que también son neutrófilos, está entre 4 y 10 el rango, con una media de 7. La temperatura óptima generalmente está por encima de las temperaturas generalmente que uno tiene de refrigeración, está entre 29 y 37 grados centígrados, o sea, un alimento que se deja a temperatura ambiente, prácticamente sí le puede permitir a esta bacteria poder generar. No soporta la pasteurización, es decir, que generalmente los medios en la leche para pasteurizar son suficientes, ¿sí? Pero fíjense que no lo afecta la congelación. Y la dosis infectiva en realidad es desconocida. Hay varios autores que reportan 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 5, pero esto es bastante aleatorio. Por eso les puse dosis infectiva desconocida. También acá tenemos, como vimos en otros géneros bacterianos, que los antígenos somáticos son los que nos sirven para hacer la tipificación serológica. En este caso, fíjense que son el O3, el O8, el O9, que son de tipo invasivos, y algunos de ellos pueden ser no patógenos. O sea que hay bastante variabilidad. Dentro de los patógenos existen cepas que no lo son. Es decir, que por eso muchas veces la tipificación serológica puede ser necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Generalmente los que son patógenos liberan una enterotoxina y además son invasivos. Con lo cual, por eso hay que tener mucha precaución con estas especies cuando uno las encuentra en los alimentos, porque independientemente, ¿sí?, de su poder de patogenicidad, ¿sí?, el alimento debe ser descartado, ¿sí? No es apto para consumo, ¿sí?, un alimento que tenga, ¿sí?, especies de Yersinia, ¿sí? Fíjense que si la dosis infectiva, ¿sí?, es desconocida, ¿sí?, ya un pequeño inóculo puede ser sospechoso de un brote de, digamos, de enfermedad transmitida por alimentos, ¿sí? Generalmente la infección se da por un carácter que hace primero una invasión tisular, es decir, pueden invadir los tejidos. Tienen fimbrias que con estas pueden adherirse a la vellosidad intestinal. Hay proteínas que lo que utilizan es para poder defenderse del sistema inmune, y también tienen plásmidos, como vimos en Staphylococcus aureus, ¿sí?, que utilizan como mecanismo de resistencia, ¿sí? Generalmente la supervivencia es por vía intracelular, es decir, una vez que invaden la célula, que pueden penetrar el enterocito, ¿sí?, se pueden mantener ahí con una tasa de reproducción variable y desde ahí poder invadir otros tejidos, ¿sí? No se multiplica, ¿sí?, de alguna manera en el interior de la célula, ¿sí? Lo hace adheriéndose a la célula, se multiplica y después penetra para generar enterotoxinas, y de esta manera, ¿sí?, poder de alguna manera enfermarnos, ¿sí? Como signos clínicos, fíjense, periodo de incubación de 2 a 5 días, bien típico de una toxoinfección, ¿sí? Se autolimita, normalmente no hay que dar medicación antibiótica, normalmente, salvo en casos en los cuales por los grupos etarios, es decir, niños o ancianos, tengamos un periodo de convalescencia prolongado, ¿sí? Los dolores que puede provocar son abdominales, fundamentalmente bajos, ¿sí?, diarreas de tipo osmótica, o sea, líquidas. A veces puede haber, ¿sí?, muy raramente puede haber diarreas sanguinolentas, y fíjense que son raros los vómitos y la fiebre. Fíjense que esto es para distinguirlos de otras cepas que ya hemos visto. Los síndromes que pueden causar el nivel intestinal, ¿sí?, son muy variables, y pueden traer algunas patologías anexas, como por ejemplo la presencia de manchas como el eritema nodosum, ¿sí?, o también algunos tipos de alteraciones a bien de las articulaciones como la espondilitis anquilosante o las poliartritis, ¿sí?, pero son mucho más raras. A nivel ecológico la van a encontrar en el medio ambiente y también en alimentos, ¿sí? Esto es fundamentalmente por la presencia de materia fecal de animales y de humanos, ¿sí? Se puede aislar en distintos mamíferos, ahí los tienen, y como alimentos implicados, fíjense que en la leche,
puede sobrevivir en algunos tratamientos con pasteurización, ¿sí? Y generalmente en carnes y vegetales. Una especie de Yersinia que también ha traído brotes es la pseudotuberculosis, ¿sí? Esta Yersinia está muy emparentada fundamentalmente con otras bacterias que pueden traer tuberculosis a nivel bovino. Fíjense que, por ejemplo, aparece en aves, y generalmente en aves pueden estar en forma totalmente asintomática, como portadores sanos, y puede transmitir de alguna manera el ave al producto que es el huevo. Y de ahí encontrar digamos, en el huevo, ¿sí? Después de la ovoposición. Como control, generalmente es un germen bastante termotolerante. La cocción a veces puede ser suficiente. Y generalmente hay que tener mucho cuidado con las carnes de cerdo. Y la contaminación de alguna manera, entre manipuladores. Generalmente la cadena de frío hace que estos microorganismos se arrentezan su crecimiento, pero se recomienda generalmente que, digamos, que en el alimento, cuando se hace control, no haya recuento positivo para estas bacterias, para ninguna especie de Yersinia. Campylobacter. Si ustedes recuerdan cuando vimos Salmonella, yo les dije que los productores, ¿sí?, de aves, generalmente cuando hay especies de Salmonella o especies de Campylobacter, en el rodeo, normalmente tienen que sacrificar a todos los animales, ¿sí? Porque estas bacterias, cuando se encuentran en el medio, es muy difícil erradicarlas. Con lo cual, tanto Salmonella como Campylobacter son dos bacterias que podemos encontrar asociadas a productos avícolas. Son bacilos gram negativos, en este caso tienen, igual que vimos en Vibrio, son curvados, pero en esta cosa en forma de espiral, también se los puede llamar espirilos, son móviles, tienen un flagelo polar, y por otro lado tampoco esporulan. En este caso, yo creo que lo mencioné cuando vimos la parte de condiciones de oxígeno, son microaerófilos. ¿Qué implica que sean microaerófilos? Implica que necesitan para su crecimiento una merma de oxígeno. ¿Cómo se logra esto en el laboratorio? Normalmente cuando uno tiene que hacer una atmósfera microaerófila, lo que hace es colocar las placas de medio de cultivo en una lata y luego coloca una vela. Tapa la lata, generalmente las latas de leche nido son bárbaras para hacer este tipo de atmósferas enriquecidas en dióxido de carbono, ¿sí? Cuando uno tapa la lata, lo que hace es aumentar la concentración de dióxido de carbono, porque lo que hace es, ¿sí?, consumir el oxígeno, y lo que hace es dejar una atmósfera restringida en oxígeno, ¿sí?, y un poco más rica en dióxido de carbono, ¿sí? Por otro lado, son también oxidasa positivos y catalasa positivos, ¿sí? Son muy exigentes en medios de cultivo, igual que habíamos visto en Staphylococcus aureus, ¿sí? Generalmente se pueden recoger, ¿sí?, cuando uno siembra la muestra en agar sangre. ¿Qué es agar sangre? Es agar que se le hace un agregado de sangre en un porcentaje aproximadamente del 10 al 20%. Esto generalmente en los medios se hace con sangre de donantes, ¿sí?, con bolsas de sangre que ya no se utilizan para hacer transfusión, ¿sí? O a veces también dentro del laboratorio cualquiera de los integrantes puede dar una jeringa o dos de sangre, y con eso ya se puede hacer el agar sangre. Hay que hacerlo a una temperatura que no se cocine, porque si no lo que se obtiene es agar chocolate. A temperatura de 80 grados centígrados, generalmente cuando el agar está a esa temperatura, se produce la hemólisis de los glóbulos rojos, y el agar tiene otra presencia mucho más color amarronada, que es el agar chocolate. El agar sangre se hace a una temperatura cuando generalmente uno puede tocar el envase donde está el medio de cultivo, ¿sí?, y no me quema la mano, que está más o menos a unos 40, 45 grados centígrados. A esa temperatura se le agrega la sangre, se mezcla y se plaquea.
Con lo cual ahí tenemos agar sangre. Si lo llevo a más temperatura, lo que obtengo es agar chocolate. Esto después ténganlo en cuenta para cuando hagan la práctica. Generalmente lo que se hace es tomar hisopados de muestras y el crecimiento generalmente es bastante tardío. Son bacterias de lento crecimiento, porque como son exigentes, necesitan generalmente un periodo de por lo menos 72 horas para ver resultados que, si, digamos, si no encuentro nada, poder decir que son negativos, ¿sí? Pero hasta las 72 horas tengo que dejarlo a 37 grados centígrados para decir que de alguna manera puede ser o no positivo, ¿sí? La temperatura óptima de crecimiento está por encima de los 22 grados centígrados, o sea, temperatura ambiente se pueden multiplicar perfectamente, ¿sí? Y la inactivación recién se obtiene cuando sobrepasamos los 45-50 grados centígrados, en ese rango aproximadamente. Especies distintas que a veces tienen distinto comportamiento, sí. Perdón, ¿qué es el microaerófilo? Porque dijiste que implica que necesita merma de oxígeno, pero no lo entendí. Claro, es decir, si vos te acordás lo que vimos el año pasado en química, cuando uno tiene una mezcla de gases, ¿sí? Si yo tengo el oxígeno ambiental, está a un 21%, ¿sí? De concentración. Prácticamente el 78% es nitrógeno y el resto es dióxido de carbono, ¿sí? Y algún otro gas que pueda haber en la atmósfera. Si yo coloco el medio de cultivo en una lata, adentro de la lata coloco una vela encendida, obviamente, ¿no? Y después la tapo, ¿qué pasa? Cuando tapo la lata, ¿qué va a pasar con la vela? Se apaga. Se apaga. Al apagarse, ¿qué hace? En ese acto, cuando se está consumiendo antes de apagarse, porque no se apaga abruptamente, no es como cuando la soplamos, ¿sí? Yo la voy a tapar, si yo pongo la mano arriba de la lata, voy a notar que todavía la vela está encendida, está caliente, ¿está? Se va a consumir el oxígeno que está dentro, ¿está claro? Entonces, al consumirse el oxígeno, me genera dióxido de carbono por la combustión. Vos recordás que siempre que tengo una combustión, se desprende dióxido de carbono y agua. Entonces, como acá hay presiones parciales, aumenta la concentración de dióxido de carbono y disminuye la concentración de oxígeno. De ahí que sean microaerófilas. Las microaerófilas necesitan por lo menos una concentración del 5 al 10% de dióxido de carbono y generalmente que del 21% que tengo de oxígeno, sí, baje al 5% aproximadamente, ¿sí? O sea, menos oxígeno de lo que tiene una aerobia o una anaerobia facultativa, que crecen en condiciones de oxígeno ambiental. Si yo una bacteria le restringo la cantidad de oxígeno por debajo del 21%, por ejemplo el 15%, si fermentan pueden subsistir perfectamente. ¿Está claro? En cambio, las microaerófilas necesitan un ambiente especial, más enriquecido en dióxido de carbono y menos enriquecido en oxígeno. ¿Queda claro? Por eso se habla de microaerofilia. Micro viene de pequeño y aerofilia de afinidad por algo, ¿sí? Que en este caso el aire, aerofilia. Entonces, necesitan pequeñas porciones de oxígeno y más enriquecidas en dióxido de carbono. ¿Está? Gracias. Bien. Entonces, vuelvo acá. Hay distintas especies, por ejemplo, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, ¿sí? Que dependiendo de la temperatura se pueden multiplicar o no. Pero esto sepan, no importa el rango de temperatura o el valor, pero sí que dentro del género Campylobacter puede haber distintas especies, como jejuni o coli, que pueden diferenciarse en las tasas de crecimiento, ¿sí? También son sensibles a la desecación, igual que al pH ácido, ¿sí? La dosis efectiva, fíjense que es baja, ¿sí? 200 bacterias o microorganismos por gramo o por mililitro de alimento ya son suficientes para poder enfermarnos, ¿sí? Se transmite generalmente por alimentos contaminados o también por contacto con animales infectados o de persona a persona. O sea, la transmisión es bastante frecuente. De ahí que yo por eso les dije que cuando un productor avícola
tiene Campylobacter en su rodeo, lamentablemente tiene que sacrificar a todos los animales, ¿sí? No puede hacer otra cosa. Tiene que desinfectar todo, limpiar todo el terreno, ¿sí? Y después, bueno, recién después poder hacer la crianza nuevamente, ¿tá? Los generalmente más afectados son menores de 1 año, adultos jóvenes, ¿sí? Y también puede afectar a individuos de cualquier edad, generalmente los jóvenes. Normalmente estas bacterias se caracterizan por tener una alta adhesividad y colonizar e invadir el intestino, ¿sí? Generan citotoxinas, ¿sí? Generalmente muy semejantes a la toxina colérica, pero de menor agresividad. El mecanismo generalmente llega al intestino delgado, se van a multiplicar en el intestino, generalmente alcanza la primera porción del intestino delgado, se adhieren a la mucosa y de ahí invaden el intestino a través de la mucosa, ¿sí? Pueden afectar cualquier porción del intestino, fundamentalmente el yeyuno, el ileo y el colon, donde pueden producir desde ahí hacia el organismo bacteriemia, es decir, una sepsis a nivel general. Como signos clínicos, fíjense, dolores abdominales intensos, una diarrea que puede ser acuosa, mucosa o sanguinolenta, puede haber presencia de leucocitos muertos, decía pus, material purulento, y generalmente aumento del punto termostático, fiebre, y raramente vómitos. Fíjense cómo lo vamos diferenciando, ¿no? Periodo de incubación de 3 a 5 días, se autolimita generalmente 1 semana, salvo que de alguna manera puede haber algunas complicaciones, fundamentalmente en niños, ¿sí? Y generalmente en infantes, donde puede haber meningitis, infecciones respiratorias, etc. Acá el cuadro depende fundamentalmente del estado de salud del individuo. Está muy relacionada con la diarrea del viajero, como vimos la semana pasada, ¿sí? En otras especies. Origen, contaminación fecal, ¿de acuerdo? Lo vamos a encontrar en el tracto intestinal de distintas especies, perros, gatos, aves, en especial en pollos. Recuerden lo que les dije de salmonela, y acá estamos viendo exactamente lo mismo, ¿sí? Y generalmente la contaminación se produce cuando el individuo ingiere carne cruda o pobremente cocida, ¿sí? También la contaminación cruzada, como cualquier tipo de alimentos que se pueden consumir, ¿sí? A través de cuando uno hizo la cocción y con los mismos utensilios o en el mismo lugar, ¿sí? Coloca o trata un alimento que está cocido con uno crudo. Como control, fundamentalmente, como la dosis sensitiva es muy baja, cualquier pequeño inóculo va a bastar para enfermarnos. Y medidas de prevención, generalmente las que vimos ya. Prevenir la transmisión de los animales al hombre con productos contaminados. Mucho cuidado con la eliminación de las excretas. Generalmente también acá puede haber problemas con el agua, fundamentalmente con el agua cuando no es agua potable. También la higiene personal y de los manipuladores, ¿sí? Y separar los productos crudos de cocidos, ¿sí? Fíjense que más o menos las normas que tenemos de saneamiento ambiental son muy parecidas en todos los casos. Bien, y vamos a ver un poquito listeriosis. Esta patología está muy relacionada con el consumo a veces de quesos, ¿sí? Fundamentalmente cuando cuando se hace la cuajada de la leche no se acidifica en forma correcta, ¿sí? Cuando la acidificación no es, digamos, la suficiente. Acá cambiamos de familia, ¿sí? Lactobacilliae, ¿sí? Que son son parientes de los lactobacilos, ¿sí? Que encontramos en forma común en la leche. Acá son bacilos o cocobacilos, y fíjense que acá son distintos, son gram positivos. Anaerobios facultativos, no esporulan, de crecimiento intracelular, son catalasa positivos pero oxidasa negativos. El límite que tenemos generalmente de pH es de 5,6, pero generalmente pueden resistir la acidez más que otras bacterias, ¿sí? Generalmente tienen un pH mucho más
cercano a la neutralidad. Temperatura óptima de crecimiento, ¿sí? Generalmente de 30 a 37 grados centígrados, pero fíjense que se desarrollan entre 0 y 45. Es decir, si le damos temperatura generalmente inadecuada de refrigeración, ¿sí? O sea, por encima de los 4 grados centígrados, no estamos seguros, ¿sí? Y por debajo de los 4, a pesar de que es una temperatura de refrigeración, tampoco indica seguridad alimentaria. Fíjense que a 4 grados centígrados se multiplica en quesos, lo que acabo de decir recién, ¿sí? Y generalmente es viable durante muchos años, ¿sí? Sobrevive a la congelación y a la deshidratación, y con concentraciones altas de cloruro de sodio, al 10% o más en volumen, ¿sí? La dosis efectiva es baja, ¿sí? 10 a la 2, pero en algunos libros sí está en discusión. Después lean, por favor, los papers que yo les dejo, porque ahí tienen ciertas pistas para poder también repasar todo esto. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que generalmente tenemos que tener cuidado con estos alimentos? ¿Sí? Generalmente la baja temperatura a la cual se puede multiplicar la bacteria, que es lo que dije recién, ¿sí? Como el rango en el cual puede crecer. Generalmente, fíjese que esta bacteria es aislado de agua de deshielo, de congeladoras. Y la especie que generalmente nos trae a consecuencia es Listeria monocytogenes, ¿sí? Es generalmente resistente al calor, la voy a encontrar generalmente en concentraciones elevadas, 10 a la 5, 10 a la 6, y en algunos casos la puedo destruir si en la pasteurización utilizo una temperatura de 71 grados centígrados por 15 segundos, ¿sí? Que es generalmente la que se habla como la ultra pasteurización, el método más moderno. Va a producir más una infección que una toxoinfección. Como cuadro así de tipo patológico, lo que produce generalmente son sepsis, ¿sí? Y fundamentalmente meningitis. Y normalmente acá, como vimos en otras bacterias, la resistencia del huésped es lo que más generalmente es más efectivo para que no se desarrolle el cuadro patológico. Ahora, hoy se los comenté, ¿dónde tenemos el problema? Generalmente tenemos el problema en la transmisión materno-infantil, ¿sí? Es decir, de la madre al niño, de la madre al feto, ¿sí? ¿Qué ocurre? Generalmente en mujeres embarazadas tenemos que tener mucho cuidado con esta bacteria cuando se ingieren alimentos que puedan tener listeria, ¿sí? Ha habido varios brotes a nivel mundial, y generalmente los más afectados, en este caso, son los que se transmiten por vía materno-fetal. También puede ocurrir en inmunosuprimidos, que creo que no está ahí, y también puede ocurrir en ancianos. Como propiedad patogénica lo que tienen es una hemolicina soluble que se la denomina beta-listeriolicina, pero es una proteína que produce hemólisis. Además hay otros factores, ¿sí? Como por ejemplo algunos factores que puedan influir sobre los macrófagos y también que de esta manera puedan alterar la permeabilidad que tiene la membrana y poder de alguna manera debilitarlo, ¿sí? También tienen enzimas que son lipolíticas y generalmente no afectan los caracteres organolépticos en los alimentos. Por eso que generalmente se puede transmitir por vía alimentaria, ¿sí? Ahí tiene distintos serotipos. Como signos clínicos, ¿sí? La mayoría de las personas que consumen alimentos pueden cursar con una vía, con una facultad asintomática, es decir, no manifestar síntomas, y se presenta como un oportunista. Por eso puede dar de alguna manera náuseas, vómitos, dolor abdominal, y generalmente todo esto previamente al punto del ataque febril, hasta que provoca la sepsis, ¿sí? Que en algunos casos, si digamos, por ejemplo en infantes, ¿sí? O en ancianos, si esto puede llegar a las meninges, produce una meningitis, ¿sí? Por listeriosis, por listeria. Periodo de incubación generalmente es corto,
un día hasta semanas, ¿sí? Y acá está, el problema materno-fetal por septicemia y a nivel neurológico puede producir un 40% de la mortalidad fetal. Recuerda que feto es ya cuando está pasado el tercer mes de embarazo en la mujer, antes de un embrión. En la madre generalmente puede producir aumento del punto febril, puede producir aborto espontáneo. Está relatada esta patología como productora de abortos, y generalmente puede dar la muestra intrauterina y también en el bebé meningitis. Espérenme un segundito, ya estoy, ya sigo. Vayan aprovechando para poner el presente en el chat, así les voy tomando asistencia mientras. Ahí estoy. Bien, sigo. Entonces, dijimos, ¿sí? En adultos y niños puede traer meningitis o... Recuerden que cuando uno habla de septicemia o sea, septicemia es infección generalizada en todo el organismo, ¿sí? Es a nivel general. Puede ser bacteriana, viral, fúngica, etc. Cuando uno habla de bacteriemia, justamente es particular de bacterias. O sea, acá hablar de septicemia o bacteriemia serían sinónimos. Y generalmente, fíjense lo que les dije hoy, como grupos vulnerables, individuos inmunocomprometidas, embarazadas fundamentalmente no para la mujer embarazada, ¿sí? A nivel general, pero sí para el feto, ¿sí? Y también en enfermos crónicos y en ancianos, ¿sí? O sea, pacientes que tienen su sistema inmune de alguna manera debilitado, ¿sí? O susceptible. Te recuerda que también el embarazo es una forma de inmunosupresión, ¿sí? Porque de alguna manera, ¿sí? Digamos, todo el caudal de defensas está apuntado fundamentalmente a mantener el niño en un buen ambiente de salud. Como ecología, fíjense que está muy difundida en el medio ambiente. El límite inferior de crecimiento es de 0 grados centígrados, o sea que sobrevive a la congelación y a la desecación perfectamente. Igualmente se discute la termoresistencia y la pasteurización en la leche. Como agente de zoonosis puede estar en la materia fecal, o sea, en el estiércol del animal. Como vimos en Staphylococcus aureus, puede generar mastitis, ¿sí? Por eso puede llegar a la leche. Y se la encuentra en ambientes como en el suelo y en el agua, o en ensilados que se mantienen de alguna manera el grano, ¿sí? Guardado en reserva. Fíjense que también se ha demostrado que algunas cepas se pueden instalar en plantas de procesamiento, etc. Por eso les dije que lo podemos encontrar en queso, pescado, en salchichas, helados, fiambres. Alimentos implicados, generalmente se puede dar en carnes crudas y alimentos refrigerados, ¿sí? En quesos frescos y en patés, en leche cruda y también es pasteurizada antes de hacer la ultra alta temperatura. Se puede encontrar en helados, en verduras,
como control es muy difícil generar, ¿sí?, control de este microorganismo, y fíjense que temperaturas más altas de 4 grados centígrados no son aceptables. Reservorio está muy ubicado en el medio ambiente, por eso lo puedo encontrar en la tierra, en aguas hervidas, en desagües, y generalmente del 2 al 10% de las personas pueden tener listeria en la materia fecal en forma transitoria. Acá está la legislación que figura en el Código Alimentario. Fíjense que en los países generalmente se va de una tolerancia de 0 a 25 gramos en Estados Unidos hasta, de alguna manera, 100 unidades formadoras con el problema en algunos países. Eso después mírenlo, es lo que figura generalmente en los códex. Bien, hasta acá. Bien, preguntas de lo que vimos hasta ahora. Así ya la semana que viene puedo terminar. Preguntas de lo que hicieron en el cuestionario, cualquier cosa. Temas que pueden, que puedo abordar en el parcial, etcétera. Vamos, escucho. Profe, lo mío no es una duda, pero no puedo abrir el archivo de bacterias patógenas. Le pregunté a otra de las chicas y tampoco lo pudieron abrir. A Es una ver, carpeta. parate un Creo que poco. eran dos, de hecho. Nada, probé de la compu y el celu y no pude, y les pregunté a ellas y tampoco. Está bueno porque quizás lo necesitamos para estudiar. A ver, parate. El que dice bacterias patógenas transmitidas por alimentos. A ver, ya te digo, espérame que A entro. ver, Lo vi el otro día y no. es un RAR. No, yo lo puedo abrir, ¿eh? Tenés, Profe, Ese, profe, ese es. tenés Y el que dice instalado trabajos científicos. ¿tenés instalado el RAR en la computadora? Debe ser que no, porque no pude. Probé varias Y veces. es por eso, es por eso. Escúchame, ¿Qué yo es el les, RAR, bueno, profe? el RAR Perdón. o el zip son descompresores de archivos. Ah, ok. Eso vas, para, vamos a hacerlo así. profe, Así les enseño. Para. Eh, ¿Se ve lo que puse de fondo? Sí. ¿Se ve Google? Sí, se ve. Sí, se me- Acá pones a ver, voy a buscar así, descompresor RAR. Descomprimir RAR. Hay algunos que capaz que son hasta online, pero Claro, es como cuando acortás archivos y eso para subirlo. Yo lo he hecho. claro, El tema es que al no poder descargarme el archivo, yo no lo puedo subir a ninguna aplicación a que me lo. pero no lo podés descargar. ¿Puedes No, no, descargar? directamente me dice carpeta como con error. Qué raro. Y tipo, Pues me abre, me dice error. a los demás les Igual pasó, no. pues yo recién lo abrí. profe, Sí, yo abrí el archivo que tenía, bueno, todas las bacterias, digamos, sí. de todas las clases que estoy dando, y se me abrió y descargué todos los PDF. Por eso no puede ser. Ah, entonces debo, bueno, voy a volver a probar, listo. Bueno, fíjate, igualmente yo ¿viste en la fotocopiadora de la esquina? Que está en la Sí. facultad, bueno, ahí mandé todo el material ya. Ah, buenísimo, Para que lo listo. tengan por las dudas, no sé qué yo sé que, bueno, con el tema de costos, por ahí no pueden ir a comprarlo, pero bueno, no sé, yo les digo, ahí estoy mandando las cosas. Joya, podemos pedir algunos de última. Sí, por eso. Igualmente, te digo, yo los puedo abrir. Fíjate que por ahí es un problema de la PC tuya, porque acá en los descompresores podés bajar cualquiera. Fíjate que yo, por ejemplo, extraer archivos GAN, mejor programa gratuito.
y descargas el descompresor en la máquina y también después se abre solo. O sea, una vez que digamos que descargaste el archivo, te deja abrirlo. ¿Mm? Que los puse Listo, profe, descargados, voy a los puse probar. así, no los puse, digamos, en archivo por archivo porque ocupaba mucho lugar. Así al comprimirlo ocupa mucho menos. ¿Está? Y fíjense que por ahí capaz que alguna aclaración, alguna cosita más hago que no están los PowerPoint, vayan anotando esas cosas. Igual tienen las clases grabadas, las pueden ver las veces que quieran siempre. ¿Está? ¿Qué más? No, yo quería ver algo que era... Ya esta semana voy a ver si les puedo subir el programa. Estoy esperando a que me lo confirmen de Secretaría Académica. Una vez que esté ya se los voy a subir. Bueno, nosotros tenemos... Hoy es 3, ¿no? Sí. La semana que viene 10 terminaría. El 24 recuerden que tenemos la clase de revisión. ¿Sí? Porque la otra semana es semana de finales. Y el 31 tendríamos de mayo el primer parcial. ¿Está claro? Profe, Sí. el otro miércoles no tenemos, entonces. El miércoles que viene sí, que es 10. Ah, Yo ahí termino con Clostridium botulinum, perfringens y Bacillus cereus. Son 2 grupos grandes, son 4 géneros, 4 especies que vamos a ver, perdón. ¿Sí? Y después, una vez terminado eso, ya el día 24, o sea, tienen semana de finales, el 17, el 24 tenemos clase de revisión. ¿Está? Y el y 30, sí. esas bacterias que dijiste recién, ¿cómo es? ¿Ya están ahí también en la carpeta? Está todo. Material está todo. Eso ya está. ¿Sí? O sea que ya pueden ir leyendo si quieren o haciendo el resumen. Si quieren, ya la clase viene a preguntar. El 24 haríamos la clase de revisión general, ya apuntando bien para el parcial. Y el 31 de mayo es el primer examen regulatorio. ¿Está claro? ¿Sí? Recuerde que después, a la otra semana, ya comienzan con las prácticas. O sea, ya dejamos acá, se divide esta comisión en 2. Una va el lunes, la otra va el martes. Y tienen práctica hasta después del receso invernal, siguen con la práctica y después terminan conmigo con lo que queda de virus, hongos y parásitos. ¿Sí? Sí, en junio, ¿no? Arrancarían las prácticas. Las prácticas sí, o sea, después Está que bien. tengan el parcial. A la semana próxima del parcial ya tienen, empieza con la práctica. Yo igual les voy a decir, no les voy a avisar, ¿no? ¿Estamos? Bien, ¿preguntas? ¿Algo? Profe, yo tengo una duda. Sí, En la listeria, esa sí, bacteria, sí, dijiste que producía más una infección que una toxinfección. Entonces, ¿es exactamente. una infección Es una o es una infección, sí. toxinfección? No, es una infección. Perfecto, Es una infección. bien. Gracias. Generalmente cuando uno ve que hay aumento del punto termostato, cuando hay fiebre, estamos hablando de una infección. ¿Sí? Puede pasar, porque hemos visto casos, ¿sí? Por ejemplo, Escherichia coli siempre son infecciones, siempre son infecciones. ¿Sí? Pero fíjense que es muy raro que, salvo la enteroinvasiva, es muy raro que se produzca fiebre. También hay que ver, por ejemplo, si las bacterias se reproducen dentro de las células o afectan al sistema inmune, por ejemplo, como en este caso, debilitando a los neutrófilos, a los macrófagos. Con lo cual, generalmente ahí sí hay aumento del punto F. O sea, el tema es por qué se produce la fiebre. ¿Sí? Generalmente hay siempre efectores que son químicos,
que lo que hacen es producir ciertas sustancias a nivel general, que lo que hacen es darle un aviso al punto termostático de que haya una mayor circulación general. Eso es la fiebre en realidad. Aumenta la velocidad de circulación a nivel sanguínea. Por eso se produce la diapédesis, o sea que los neutrófilos pueden atravesar, ¿sí?, los vasos y ir al lugar de donde está la infección, etc. Es decir, la fiebre es un mecanismo de defensa. Pero se produce cuando hay una infección normalmente. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, si no hay preguntas, estudien por favor, y la semana que viene entonces terminaremos con todo este temario. ¿Sí? Fíjense que son bastantes los grupos bacterianos. Y bueno, la semana que viene ya estén ya preparados para comenzar a hacer la revisión y después de la semana de finales terminar de hacerlo. ¿Está claro? Buenísimo, profe. Bueno, si pusieron el presente, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? El miércoles que viene. Nos vemos, profe.